Habilítate lo de la pantalla. Perfecto, comenzamos a grabar la cuarta parte y entrego el control a nuestro ponente. Por favor, si puede abrir su cámara. Sí. Porque la tenía cerrada, no me había dado cuenta. Ok, entonces le voy a... Inhabilitó la función compartir la pantalla, hazme el favor. Listo, ya está. Ya. Totalmente, ya. Ahora sí, ahí me encargo a los que vayan Bueno, entrando. pues vamos a entrarle ahora. Entonces aquí nos quedamos. Ya, nos quedamos aquí. Algunos requerimientos nutricionales y nos habíamos quedado en el tema de la cantidad mínima que les comenté. No sé si quedará alguna duda respecto a la cantidad mínima que se le debe dar del 2,5%. Esto es muy importante, muchachos. ¿Por qué? Porque también tiene que ver mucho con el desarrollo de algas en el acuario. Muchos de ustedes me dicen, oye, es que tengo algas, tengo este problema, y principalmente se da por la sobrealimentación. Imagínense, es el 2,5% de un pez y un guppy no llega a pesar el gramo. Imagínense, si eso es lo que tiene que comer durante todo el día y nosotros nos pasamos tomando el puño y espolvoreando por todo el acuario y 3 veces al día así el montón. Entonces, ojo, ojo, porque eso es ya la justificación científica del por qué se les tiene que dar de comer poquito, muy poquito. Un pez no necesita grandes cantidades de alimentos, necesitan cantidades muy pequeñitas. 2,5% del gramo es nada. Así que por favor, tomen nota de eso porque así se van a evitar problemas con las microalgas. Y un detalle que se me ocurrió ahora en la intervención tuya, Benito. Mira, piensen ustedes, piensen todos los que están participando. Déjenme ver porque hay 2 participaciones aquí. Hongo, ¿qué significa con hongo? Creo que hongos estaban quedando en la plática anterior, antes de que se cerrara. No sé si era eso o algo se refiere Abril. Por ahí Mario dice, en alevines sí cambia la proporción. Voy a decirle de nuevo. No, no hay problema, Abril, no hay problema. Mira, esta proporción está hecha para todos los peces, incluyendo alevines, juveniles, viejos, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia, por ejemplo, en alevines es el tamaño del alimento y cambia el contenido proteico del alimento. Los alevines necesitan mucho más proteínas, o sea, nutrientes de aminoácidos, que el resto de los peces. Eso es lo que cambia. Pero la dosis la mantiene igual. ¿Y cuál era el comentario que le iba a hacer alrededor del 2,5% Miren, si usted utiliza 2,5% de un alimento nutritivo, usted va a ver los peces saludables, nadando con fuerza, con colores brillantes, y le dio 2,5% de un alimento nutritivo. Pero si usted utiliza el 2,5% de un alimento, yo no sé ni cómo llamarle, pero no nutritivo vamos a ponerle, o con dudas de su poder nutricional, los peces van a estar flacos, se van a enfermar, los colores van a ser opacos y le va a dar, y le está dando la misma cantidad que yo le aconsejé. Pero esta cantidad que yo le aconsejé es para alimentos nutritivos, no para alimentos que tenemos dudas sobre su capacidad nutricional. Es una alerta que les hago ahí en este tema. Vamos a ver, porque ahora vienen otros datos interesantes que siempre nos hacen falta. Por supuesto,
que no lo habíamos mencionado hasta ahora. Si la temperatura del acuario sube, el metabolismo del pez se incrementa. Y entonces, en vez de darle 2,5, usted tendría que darle 3% del peso. En verano o con temperaturas altas. Cuando la temperatura baja, los peces, el metabolismo se les reduce y entonces 2 sería mucho. Entonces tendría que darle, por ejemplo, 2% del peso corporal del pez. Ese es un elemento que tenemos que tener en consideración a la hora de alimentar los peces. La temperatura del acuario. Los macronutrientes, que son los que aportan energía y materiales para los procesos biológicos, se requieren en grandes cantidades, entre comillas, porque son los que más se les da, pero no porque sean muchos. Son las proteínas, los lípidos y los carbohidratos. Vamos a ver qué cantidad se le da de proteína, de lípidos y de carbohidratos. Proteína se le va a dar entre el 25 y el 53% por unidad de alimento. Tienes que calcular qué cantidad de proteína y si es digerible o no y qué tipo de aminoácidos tiene para calcular qué cantidad de proteína le añadimos al alimento. Por ejemplo, a ver, yo le voy a decir, yo uso harina de krill en la elaboración del alimento mío. La harina de krill tiene 56% de proteína por kilogramo de alimento. Si voy a preparar 1 kilogramo de alimento, ya yo sé que estoy preparando 1 kilogramo con un 56% de proteína. Porque eso es lo que el análisis bromatológico que hizo el productor que me está informando. Y esos son los datos que yo utilizo para determinar qué cantidad de proteína, de lípido, bueno, vitamina no, porque casi ninguno trae vitamina. Tiene los productos que uno recibe para elaborar alimentos. Pero entre un 25 y un 53%, menos de un 25 ya es defectuoso en proteína y un 53%, pues yo me opto siempre por más. Cuanto más proteína le puede echar, mejor es el alimento. Porque si me excedo un poco en proteína, esa se convierte en energía y sirve para el metabolismo de los peces. Requerimientos en carbohidratos. Aquí viene un dato concreto en requerimientos en carbohidratos. Un 4 o un 6% del total del alimento. Quiere decir que si voy a utilizar, por ejemplo, harina de avena o voy a utilizar avena en la elaboración del alimento, yo sé que no puedo utilizar más de un 6% del kilogramo de alimento que prepare o de la cantidad de alimento que prepare. Si son 10 kilogramos, pues entonces el 6% de 10 kilogramos. No más de eso. Eso en caso extremo. Yo personalmente siempre aconsejo irse por los valores más bajos. O sea, añadir menos de un 4% cuando sea necesario añadir. Requerimientos en lípidos. Este es un dato también importante. Los lípidos se recomienda en el entorno del 1% del total del alimento. 1%, eso no es nada. Y cuando se refiere, por ejemplo, a aceite de pescado que viene con otras cosas, se puede llegar 3-5%. Ya por encima de ese valor no es aconsejable utilizar el porcentaje de los lípidos. Y con eso es suficiente. Cuando ustedes de verdad lo midan y digan, un 1%, ¿qué cosa es? Y usted lo vea, usted va a decir, pero si esto es 1 mililitro, menos de 1 mililitro,
mililitros, menos de 1 gramo. Usted va a darse cuenta la cantidad, en realidad, de lípidos que exige la preparación de un alimento. Algunos ejemplos, bueno, seguimos con algunos ejemplos de requerimientos. Los micronutrientes, elementos que se necesitan en pequeñas cantidades y no aportan energía, como son las vitaminas, que se usan en ínfima cantidad, los minerales, y aquí se introduce un nuevo concepto que no es nutriente, que son los pigmentos. Aquí tenemos un nuevo concepto del que vamos a hablar. La práctica, ya les estoy diciendo lo que yo he hecho. Las vitaminas y los minerales los he hecho a la par yo y utilizo un complejo vitamínico, el mejor que yo encuentre. Y de ese complejo vitamínico hecho entre 150 y 350 miligramos por kilogramo de vitamina. Ese dato concreto, no sé si algunos son capaces de imaginarse. Cuando se me va la mano, le echo 350 miligramos por kilogramo. Y cuando quiero subirle la dosis, por X razones, porque un cliente me lo pide, no sé, se lo subo a 1 gramo por kilogramo. Oiga, 1 gramo por kilogramo de vitamina es 3 veces el valor máximo, casi 3 veces el valor máximo de lo que se recomienda utilizar. Para que tengan una idea de la cantidad de vitamina que se utiliza. Y yo la que utilizo son complejos vitamínicos, que tiene todos los tipos de vitaminas y viene acompañada con minerales. Y mato 2 pájaros de un solo disparo. Fíjense, ahí me gustaría hacer un paréntesis, porque he visto casos de clientes que incluso compran el multivitamínico especial para el pez, o en la acuicultura lo compran y están agregando diario que sus gotas, sus vitaminas, diario el agua, diario el agua. Y la verdad, si ustedes se ponen a analizar realmente estas composiciones, estas formulaciones, las cantidades de minerales y vitaminas son muy pequeñitas, son muy pequeñas. Entonces, no vale la pena estar gastando tanto dinero en conseguir multivitamínicos para estar agregando diario. Mejor enriquecer su alimento. Y con esto, ustedes ya pueden hacer su papilla a todo gusto. Eso es que, óigame, cuando uno ve la cantidad que hay que usar, uno se asombra porque dice tan poquito, y los peces lo van a asimilar. Y sí lo asimilan. Y se nota la diferencia enseguida en los colores, en la vitalidad, en el enfrentamiento al sistema del entorno. Enseguida se nota. De hecho, yo le voy a decir que los peces míos viven en un entorno desfavorable, porque la temperatura y la dureza del agua mía no son aconsejables para los peces que tengo. Sin embargo, no se mueren. El que nace desarrolla, se demora en desarrollar. Se demora porque la temperatura no es la adecuada y porque la dureza del agua no es la adecuada. Se demora, pero no se mueren. Se mantienen vivos. Y yo sí sigo con bastante aproximación estos valores que les estoy dando a ustedes sobre inclusión de nutrientes en el alimento que se prepara. Ahora, ¿alguna pregunta alrededor de los requerimientos en nutrientes? Fíjense Por favor, no si son tienen nada. preguntas, adelante, No son nada. Bueno, los pigmentos. Ahora viene otra tecla que es para otro tema, pero yo sinteticé algo que les pudiera resultar interesante. ¿Qué cosas son los pigmentos? Primero, no son nutrientes, porque no van a nutrir
al pez. O sea, no van a participar en el complejo metabólico del pez. Son compuestos orgánicos que están dentro de la célula y cuya función principal, aunque también tienen función antioxidante, tienen función enzimática también, su función principal se llama color. Color del pez. Los pigmentos, yo se los sinteticé aquí, pueden ser agrupados en 5 categorías, 5 tipos de pigmentos. 3 de esos tipos, no son sintetizados por los peces. Yo se los pongo aquí cuáles. Que son los carotenoides, que son los xantófilos, los carotenos y los cianóferos. Ninguno de estos 3. Bueno, en la literatura, clarito, dicen que los xantófilos y los xantófilos, a veces los peces pueden producir algún tipo pequeño de pigmento amarillo, algún tipo pequeño, pero no es muy significativo. Los carotenos, rojos y naranjas, no producen, sencillamente no producen. Y el cianófero, la literatura no es explícita en este tema, pero yo deduje que tampoco lo pueden producir, porque la diferencia entre el cianófero, los xantófilos y los carotenos, no hay prácticamente nada más que en el color. Entonces, yo lo incorporé también al grupo de pigmentos que deben ser añadidos al alimento del pez. Porque los peces no los sintetizan. O sea, nosotros tenemos que añadirle al alimento del pez pigmentos amarillos, pigmento naranja, pigmento rojo y pigmento azul. Son los 4 tipos de pigmentos que nosotros tenemos que añadirle al alimento de los peces. No les llamo la atención en esto. O sea, el añadir esos pigmentos no significa que el pez va a adquirir los colores amarillo, naranja, rojo o las tonalidades rojo, amarillo, naranja y azul. No, porque si la información genética del pez es poquitos xantófilos, poquitos carotenos y ningún cianófero, aunque usted le añade el pigmento que le añade, el pez no va a manifestar esos colores. Porque genéticamente tiene la información de que no los tiene que generar. Usted se lo añade y no es dañino, porque van a actuar, sobre todo los carotenoides, van a actuar como antioxidantes. Entonces, no va a dar color, pero va a ayudar a evitar enfermedades en el pez y va a ayudar a que las células se reproduzcan, se ejecuten sus actividades biológicas con mayor eficiencia. Esa es la parte buena que tiene el añadirle los pigmentos a pesar de que la información genética sea reducida. Por ejemplo, los golfis, oranda boina roja. El golfi oranda boina roja tiene información genética de xantófilo. No, porque no tiene amarillo por ningún lado. ¿Qué es lo que tiene? Información genética de carotenos y agrupados en la cabeza, no en toda parte del cuerpo. El puro, el que después lo cruzan y lo retrocruzan, entonces ya empiezan a aparecer manchas amarillas, rojas, de cualquier color por cualquier parte. Pero el puro, genéticamente homocigótico, ese tiene determinadas características que aunque le agregues pigmento, no se las cambia. Lo más que puedes hacer es subir los tonos de la información genética que él tiene. Ese es un detalle que quería comentarle. ¿Qué requerimientos tienen los pigmentos? De 50 a 400 miligramos por kilogramo.
sintéticos o naturales. Aquí aparece la palabra sintético porque estaba en la bibliografía que la consulté, pero yo no soy partidario de usar pigmentos sintéticos. Yo soy partidario de usar pigmentos naturales, que para eso la naturaleza aquí en México es pródiga. Tiene infinidad de fuentes de pigmentos naturales. Fíjense cómo le digo, infinidad de fuentes. Pero el requerimiento es entre 50 y 400 miligramos por kilogramo. Supongamos que utilicemos 400 miligramos, que es lo más que podemos utilizar. O sea, por cada kilogramo que utilicemos, no llegamos ni a medio kilogramo no llegamos ni a medio gramo de pigmento. Porque son 400 miligramos. Ni siquiera medio gramo. Óigame, cuando usted vea qué cosa es medio gramo es la cucharita esa que usamos para medir la artemia salina, el quiste de artemia salina, la mitad de esa cucharita. Eso es medio gramo. A revolverlo en 1 kilogramo de alimento. Y así, y ese es el mayor valor, o sea, ese es el que más tiñe. El 50 miligramos, ni hablar. Vaya, menos que menos todavía. Pero 50 y 400 son efectivos. Al menos demostrado en investigaciones que han hecho. Si hay alguna duda respecto a ello, o alguna inquietud, no sé. Entonces, aquí, conclusiones generales. Mira, sobre requerimiento, sobre todo, sobre los nutrientes, conclusiones generales. Mira, todos los nutrientes resultan importantes. Todos. Pero, si a algo tenemos que prestarle atención nosotros, cuando elaboremos cualquier tipo de alimento, son las proteínas, los lípidos y las vitaminas. Eso, en primer lugar, atención priorizada. Se nos puede olvidar los pigmentos, se nos pueden olvidar los carbohidratos, se nos pueden olvidar, no hay problema. Pero proteínas, lípidos y vitaminas, atención priorizada. Segundo concepto importante que tenemos que manejar, la calidad de la proteína. ¿Por qué se mide la calidad de la proteína? Se mide por los tipos de aminoácidos que tiene y por la digestibilidad de esos aminoácidos. Puede tener 1000 aminoácidos, pero si es proteína de uña de vaca, olvídese que no la va a procesar. El pez no la procesa, aunque tenga 1000 aminoácidos. Y de los lípidos, la atención tenemos que prestársela a la serie omega. O sea, tenemos que tratar de incorporarle los 3 tipos de omega. No va a pasar nada. Uno y el otro no se contradicen. Concentración de xantófilos. Ahora te voy a hablar de ese tema. Déjame terminar aquí y vamos a ampliar un poquitico ese temita de alimentos que contienen xantófilo, carotenoides y cianófilo. Les voy a dar un detalle que es interesante, que es curioso. Pero bueno, vamos a terminar con esta conclusión aquí. La tercera conclusión no quiere subir. Ya subió. Esta es importante. Miren, a pesar de que hay diferencia entre lo que se requiere de una vitamina, de una proteína, etc., y las cantidades de uno y de otro, existen regularidades, o sea, acciones que deben de cumplirse. ¿Cuáles son? Miren, la primera acción es subir el nivel de proteína lo más alto posible. Mientras más pueda usted subir el nivel de proteína en el alimento que prepara, mejor. Fíjense así, abiertamente se lo estoy diciendo, no piensen en que hay quien dice un 35%, un 45%, no. Si usted puede ponerle un 80% de proteína, ese alimento es mejor que los otros. Olvídese de esa historia. Dice, demandas bajas de micronutrientes. Ya vimos los valores de las vitaminas
Ya vimos los valores de los lípidos. Ya vimos los valores, a ver, de los minerales. Ya vimos los valores de los pigmentos. Valores pequeñísimos, pequeñísimos. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta para que no se nos vaya la mano por encima, que es el error que es más probable cometamos. ¿Y qué ácidos grasos tienen que llamar nuestra atención? La serie omega. Tienen que llamar nuestra atención todos los ácidos grasos de serie omega. Y los carbohidratos son poco demandados. Quiere decir que cuanto menos carbohidratos le echemos nosotros al alimento, más tranquilos estamos. Que no significa que no le echemos carbohidratos. Sí le podemos echar algún carbohidrato, pero vieron la dosis en que se le echa de carbohidratos, de un 4 a un 6% máximo. Y eso se puede bajar, que no pasa nada, porque en resumidas cuentas, el carbohidrato, su principal función es aportar energía, y los lípidos y las proteínas se pueden transformar en energía también. Así que no es imprescindible el carbohidrato dentro del alimento con los peces. Entonces vamos a tratar la pregunta que me hizo un compañero aquí. Es interesante. Alimentos que tienen más concentración de xantófilos, carotenoides y cianófilos. Mira. Xantófilo. Todos los alimentos. El xantófilo incluye colores amarillos y naranjas. O sea, no solamente es amarillo. Es amarillo, pigmentos amarillos y pigmentos anaranjados. Y el alimento que más hemos utilizado nosotros y que más resultado nos ha dado, inclusive a veces yo he tenido compañeros que han usado el alimento, la fuente alimenticia portadora de xantófilo, sin saber, sin embargo, los peces lindísimos con el color rojo. Es más, les voy a subir ahorita un video. Vamos a hacer la prueba a ver si nos da tiempo. La zanahoria es rica en xantófilo. La calabaza, rica en xantófilo. O sea, todos aquellos alimentos que son amarillos son ricos en xantófilo. Y ahora quiero que les diga un detallito curioso, porque esto es curiosidad. Nosotros no lo hemos, yo no lo he hecho nunca, pero estoy loco por hacerlo. Y en cualquier momento lo voy a hacer. Ustedes saben que se ha experimentado en la pigmentación de los peces el uso del cempasúchil. Es así como se dice. O sea, la flor de los muertos. Así es. ¿Saben que es amarilla? Bueno, esa flor de los muertos se le saca el pigmento amarillo que tiene, que es xantófilo, y ese pigmento se le añade al alimento. Y según lo que me leí, dio buenos resultados. Así es. No solamente en Cuba, digo, no solamente aquí en México, sino en otros países, sobre todo en la zona asiática, también se ha utilizado otro tipo de flor amarilla que es prima hermana de la de aquí de México, que no me acuerdo, la caléndula creo que se llama. De hecho, por ejemplo, aquí en México, ciertas granjas orgánicas para el desarrollo de huevo, la producción de huevo o de gallina, utilizan la hoja de cempasúchil precisamente para dar de comer a los animales y mejorar el color de la yema. Entonces ya está súper estudiado y sí se está estudiando en peces. Aquí Sí. Abril tiene una pregunta, dice, maestro, ¿se puede utilizar la cúrcuma? La cúrcuma, 100%. 100% portadora de xantófila también. 100%. Ahora, portadores de caroteno. Hay dos. Bueno, hay uno que es muy conocido por todos, porque casi todo lo hemos usado de una manera u otra, que es la astaxantina. La astaxantina está fundamentalmente en crustáceos de agua salada. Fundamentalmente. Y de ahí se extrae
aceite de astaxantina y se extrae astaxantina en polvo. Esa es muy buena, muy buen pigmento carotenoide, o sea, rojo, que aporta color rojo. Pero, ahora no me acuerdo el nombre, después de ustedes lo pueden buscar, porque me sé el nombre en español, pero no el nombre científico. Hay un alga que es 700 veces superior a la astaxantina en su poder de pigmentación, que es el alga roja, que esa la venden en las tiendas de nutrición, venden el alga roja esa, no en todas, porque no la he visto en todas, pero sí la he visto en algunas. Esa alga roja en polvo es como 700 veces más potente que la astaxantina. Vale, por supuesto, más caro. Vale más caro. Pero también podemos usar la dosis más baja, porque si es mucho más potente que la otra, pues uso la dosis más baja. Esa es los carotenos. Y la pregunta incluía los cianóferos también, creo. O no, déjame ver. Sí, los cianóferos. Miren, los cianóferos, ustedes son privilegiados. Pregúntale a Benito por qué ustedes son privilegiados. Por lo menos los que viven en el área de Oaxaca. Ahí en Oaxaca está la principal fuente productora de cianófero natural, el añil. Ese añil es el primer cianófero natural súper potente que tenemos para alimentar, para teñir, para dar color azul a los peces que tengan ese cromatóforo, porque si no tienen ese cromatóforo no va a coger color. Y la otra fuente de cianóforo es una muy conocida por ustedes, el alga espirulina. El alga espirulina es una cianobacteria. Es una bacteria, no es un alga. Y esa bacteria tiene dentro de sí un pigmento que se llama ficocianina. Y ese pigmento es azul. Fíjense que a veces uno cuando disuelve alga, es la espirulina en agua, a veces no sabe si el tono es verde o es morado. Y eso se debe a la ficocianina que forma parte de esa bacteria, de esa cianobacteria. Fíjense que se llama así, cianobacteria, por el contenido azul que contiene, que por cierto es la que más ficocianina, tiene más ficocianina que clorofila, por ejemplo. Tiene clorofila y ficocianina. Y la ficocianina está ahí compitiendo con la clorofila. Dice dos preguntas más. Remolachas y mora, ambas tienen fundamentalmente carotenoides, carotenos. Eritróforos se llama, eritróforos. Sería La remolacha tiene, ¿no? La remolacha tiene cantidad y la mora también. Y se pueden utilizar. Entonces, a ver, ¿alguna otra pregunta sobre el tema? Aquí nada más para enriquecer, la remolacha y las moras tienen un compuesto que se llama ficoeritrina y específicamente un antioxidante que se llama quercetina. Entonces, eso es lo que le da el color intenso rojo. Y como dice el maestro, en efecto, solamente sirve para los peces que ya presentan células con color rojo. Entonces, sí les va a estimular o a potencializar los colores. Miren, hay otro producto que es una fruta, se clasifica como fruta, aunque nosotros habitualmente no lo conocemos como fruta, pero tiene alto contenido, fíjense, me le digo, alto contenido de pigmento rojo.
entre paréntesis, ese pigmento rojo se llama licopeno. ¿Y ustedes saben dónde está ese licopeno? En el tomate. El tomate rojo es rico en licopeno. Y una ventaja que tiene ese licopeno es que no se destruye con el calor, porque hay otros pigmentos que con calor se destruyen. Pero ese licopeno con calor no se destruye. Entonces usted puede concentrarlo, hacer como un puré de tomate rojo. Y después deshidratarlo y ya lo convierte en polvo. Y ya entonces tiene el licopeno en polvo. Ese, bueno, más o menos satisfecho. Y no me sé el nombre del que preguntó. Bueno, yo no le aconsejo dar tomate cocido al pez, porque el tomate es muy ácido. Y no, por lo menos yo no lo he experimentado, ¿oíste? Yo le puedo decir más o menos que fuente de licopeno y cómo se puede sacar el licopeno, pero no que le dé el tomate cocido al pez, eso sí no sé. Yo no lo haría por la acidez que tiene el tomate. Entonces, más o menos terminamos ya aquí, pasamos a la siguiente página. Ahora viene la pregunta con que iniciamos la plática. Pueden ustedes contestar por qué, no que me contesten a mí, sino que se contesten a ustedes mismos. ¿Por qué es beneficiosa la elaboración de papilla para los ornamentales? Denme una razón, una sola, que sintetice lo que hemos visto. Una sola. De acuerdo a lo que nos has dicho, yo considero que, pues, elaborar la papilla para ornamentales es potencializar su salud y maximizar su esplendor. No creo poder decir algo más que sea eso. Esa es la idea. Pero es que yo no quiero introducir dolores de cabeza, pero les voy a hacer un pequeño comentario. Mira, aquí dice, conocemos y decidimos qué ingredientes utilizar. Perfecto, es verdad. Y aquí viene el tema que yo no quería tocar, que es que las empresas, por economizar, nosotros no sabemos de verdad ni qué tipo de proteína, ni qué tipo de lípido, si le echan o no vitamina, porque a veces ni siquiera aparece contenido vitamínico en el alimento industrial. ¿Qué procedimiento utilizaron para elaborarlo? Porque casi siempre los procedimientos utilizados para elaborar los alimentos de carácter industrial son con altas temperaturas y la alta temperatura descompone las proteínas y descompone otros nutrientes. Entonces, como nosotros no sabemos eso, lo mejor para nuestros peces y para nuestra tranquilidad es elaborar nosotros la papilla. Y de hecho, yo les digo que no me he topado todavía con un criador serio, productivo, con buenos peces, que utilice alimento industrial. Uno, no me he topado. Con todo lo que yo he visto que producen peces de calidad, mira, ellos elaboran la papilla. Y para completar, una pregunta